¿Cómo funcionan los antidepresivos? ¿Cuánto se demoran en ver sus efectos positivos y cuánto duran los efectos negativos o adversos? Todo esto y mucho más son las respuestas que vamos a explicar en este video. Yo, el Dr. Pino. Entonces, el antidepresivo es un medicamento que claramente actúa en tu cerebro mejorando tu ánimo. Pero no solamente el ánimo, no solamente mejora la depresión mayor o la distimia, que son estos trastornos afectivos más puros, de alguna forma por decirlo. Ahora, también vemos que hay efectos positivos en disminuir la ansiedad, hay efectos positivos en disminuir el pensamiento obsesivo, las compulsiones, la dismorfia corporal, estos pacientes que se ven de mayor peso de lo que realmente son o más flacos de lo que realmente son. También actúa de forma beneficiosa para las pacientes con disforia premenstrual, para pacientes con crisis de pánico. Entonces, de partida, los antidepresivos no son solo para la depresión. ¿Por qué pasa esto? Porque el antidepresivo, al entrar al torrente sanguíneo y dirigirse a actuar a nivel de las neuronas en tu cerebro, no sabe que fue construido o fue fabricado para ser antidepresivo. Lo que sí sabe este fármaco es que tiene que actuar en ciertos receptores a nivel del cerebro, ya sea en el sistema límbico, la región frontal, para modificar ciertas conductas y comportamientos. Entonces, hay distintos tipos de antidepresivos. Antidepresivos que van a actuar en distintos receptores, en receptores de serotonina, en receptores de noradrenalina, de dopamina, y es por eso que son tan distintos un antidepresivo del otro. Por eso es que no todos hacen lo mismo y es por eso que tampoco da lo mismo ocupar cualquiera. No para todo el mundo, por ejemplo, es la amitriptilina, no para todo el mundo es la fluoxetina, sino que hay grupos de personas que se van a ver más beneficiadas con un grupo que con otro fármaco. Y es por eso que no debemos sacarle la pastilla al familiar o comprar cualquier medicamento, sino que tiene que ser con prescripción médica y con seguimiento de tu médico para evaluar sus efectos positivos y negativos. Entonces, ahora que sabemos que actúan en distintos puntos del cerebro, en distintos receptores, sabemos que no todos los antidepresivos son iguales. Entonces, los más comunes, que son la fluoxetina, sertralina, escitalopram, actúan principalmente a nivel de la serotonina. ¿Qué hace en tu cerebro? Permite que aumente esta cantidad de serotonina porque inhibe cierto receptor que la recaptura y al bloquear este receptor que la recaptura mantenemos mayor concentración a nivel de la neurona, de la sinapsis, permitiendo que baje la ansiedad, permitiendo que baje el trastorno afectivo, que descansemos mejor y todo lo demás que sabemos que sí hacen los antidepresivos. Ahora, hablando de los beneficios del antidepresivo, ¿cuánto se demoran en mostrarse o cuándo empezamos a ver ya ese resultado que estábamos buscando? Los tratamientos iniciales o los efectos iniciales positivos se van a demorar en torno a unas 2 o 3 semanas. Entonces, no tiene mucho sentido de repente hacer controles a la semana o a los 5 días, porque lo más probable es que no veamos ese efecto positivo que estábamos buscando de forma tan prematura. Y es por eso que los pacientes que están más complicados hacemos un control a las 2 semanas. Ahora, en casos de pacientes que no están tan complicados, que no están tan graves, que no han tenido idea de hacerse daño, quizá en ese caso podemos esperar el recontrol a las 4 o 5 semanas. ¿Y por qué en ese punto? ¿Por qué en esa semana? Porque la mayoría de los antidepresivos y los respondedores más lentos con los antidepresivos se llegan a demorar eso, entre 5 y 6 semanas en ver ya un efecto mucho más completo. Ahora, o te dicen que debería responder, que deberíamos ver algún efecto beneficioso, ¿qué tanto? ¿Qué tanto deberíamos ver la mejoría en el cuerpo humano, en el paciente, en la persona? Deberíamos ver una reducción de los síntomas de al menos un 50%. 50% cuando hacemos escalas, cuando hacemos algún tipo de test al inicio de la terapia. Ahora, si no hicimos ninguna escala, no hicimos ningún test, y estamos en una situación, un control clínico, donde no teníamos ningún precedente, igual podemos evaluar ciertas cosas para saber que hay mejoría.
que está durmiendo mejor el paciente, que tiene menos pesadillas, que despierta menos durante la noche, que no tiene ese despertar precoz, que no se está despertando a las 4 de la mañana, que no se está devorando todo en la casa, que tiene menos ansiedad por comer, que tiene menos atracones, un paciente que se está llevando mejor con su pareja, que está teniendo mejores relaciones en el trabajo, un paciente que está funcionando mejor, ha mejorado su funcionalidad. Eso nos habla de que sí, estamos por el buen camino con el antidepresivo. Ahora, si este antidepresivo vemos que no obtuvimos ninguno de esos beneficios, no tuvimos nada de eso que yo esperaba tener, que yo esperaba ver como resultado, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los caminos que se abren ante mí cuando no obtuve la respuesta positiva? Tenemos principalmente dos caminos. Uno, que si tenemos un efecto, aunque sea mínimo o parcial, podríamos intentar subir la dosis, tener una mayor cantidad de fármaco y quizás con eso sí, ande bien el paciente, mejore los síntomas que quizás no habíamos conseguido durante las primeras semanas o durante el primer mes. Ahora, si la respuesta fue cercana a cero, que no mejoró nada, a ella indudablemente deberíamos pensar en cambiar el fármaco, en cambiarlo por uno totalmente distinto, que puede ser, por ejemplo, si estamos ocupando uno que era selectivo para la serotonina, ocupar un dual como la venlafaxina o ocupar un dual como el bupropión. Hay otras opciones, otras familias de antidepresivo a probar, si es que la primera no funcionó. Ahora, respondiendo a la tercera y última pregunta de este video, eh, ¿cuánto duran los efectos adversos? ¿Cuáles van a desaparecer y cuáles se van a mantener? Pero antes de ir a eso, recuerda seguirme en el canal y dejar tu me gusta. Entonces, los efectos adversos más comunes: dolor de cabeza, náusea, vómito, cólico abdominal, que son estos retorcijones. Tenemos también eh, problemas con el sueño de repente en las primeras semanas, que descansamos incluso peor, cambio en el apetito, sube mucho el apetito o baja mucho el apetito. Y también tenemos una afectación del líbido, orgasmo y erección, que puede ocurrir con algunos pacientes que ocupan antidepresivos. Ahora, ¿cuáles de estos van a desaparecer durante las primeras semanas? Los primeros que te mencioné: dolor de cabeza, náusea, vómitos, cólicos, sudoración. Todos estos van a desaparecer durante las primeras 2 o 3 semanas, o van a reducirse considerablemente para no generarme una disfunción de mi día a día. Ahora, de los otros efectos, ¿cuáles se van a mantener a más largo plazo? Los cambios de peso, el aumento de apetito, baja de apetito se podría mantener más allá del primer mes. En lo común y la experiencia que he tenido con mis pacientes, en torno a los 3 meses ya esto se va regularizando bastante. Vamos volviendo a la normalidad. Pero sí, también hay otro grupo de pacientes que se mantiene con el apetito alterado. En ese caso tenemos que hacer un cambio de fármaco. Referente al tema del líbido, que yo creo que es uno de los temas que más me preguntan los pacientes jóvenes que están ocupando antidepresivos o que querían ocupar antidepresivos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con el tema del orgasmo? El líbido, sí, puede disminuir aproximadamente en un 40-50% de los pacientes que ocupan antidepresivos, dependiendo del antidepresivo. No todos tienen el mismo grado de alteración. Por ejemplo, un bupropión va a tener muchísimo menos alteración que, por ejemplo, un escitalopram. Ahora, de ese porcentaje de pacientes que tuvieron alguna alteración del líbido, no todos se van a mantener con la alteración ni a la misma intensidad, ni tampoco van a mantenerlo por el resto del tiempo. Un porcentaje importante, luego de los 2 o 3 meses, se corrige el tema del líbido y vuelven a la normalidad, vuelven a tener relaciones con normalidad con su pareja. Ahora, hay otro grupo de pacientes que se van a mantener con la alteración del líbido después de esos 3 meses, y en ese caso tenemos dos caminos a seguir. Uno, que es reducir la dosis si es que efectivamente el paciente estaba bien del ánimo y no estábamos con la dosis mínima, por ejemplo, estábamos con una dosis intermedia o una dosis alta. Podríamos intentar bajar la dosis y ver si es que el líbido mejora. Darle sus semanas, claro, esto no va a ser efecto de un día para otro. Y el otro grupo de pacientes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el antidepresivo por otro que tenga menos afección del líbido. Y ahí entra en juego, por ejemplo, el bupropión o la vortioxetina, que tienen menos alteración del líbido que otro tipo de fármacos. Recuerda, si te gustó este contenido, deja tu me gusta.